Qué gran lema, qué gran palabra, aplicable a cualquier ámbito de nuestra vida, pero que en este caso, y ceñiéndonos al apartado laboral o empresarial, pues tiene muchos flecos. Y en general, primera pregunta que lanzo ahí al medio para que empecemos a charlar sobre ella, es si consideráis que a estas alturas, porque esas son cuestiones y términos que si echamos un poquito la vista atrás ni se planteaban a nivel empresarial, pero a estas alturas, como norma general, ¿se empieza a fomentar la motivación dentro de las empresas? Podéis arrancar quienes queráis. Adelante. Yolanda, que me ha movido la cabeza. Venga. Me miran a mí. Sí. Pues gracias a Dios sí. Se empieza a hablar. Yo creo que hay un poder muy importante en las cosas que son intangibles. Creo que no nos tiene que dar miedo de hablar de estas cosas intangibles que van directamente a la cuenta de explotación de una empresa. Quiere decirse, la motivación, el que la gente vaya con ilusión a trabajar, el que los trabajadores se sientan cuidados, hoy es muy importante y ello no está reñido con tener una empresa rentable. Quiero decir, cuando yo, por ejemplo, me siento con alguna empresa para hablar de temas de bienestar o temas de motivación con los equipos, al final son herramientas de trabajo que sirven para aumentar el compromiso. Es verdad que la empresa necesita hacer una inversión en estos puntos, pero es inmensamente proporcional el retorno. Quiero decir, no hacer nada también es mucho más costoso para una empresa. Cuando queremos cuidar de los trabajadores, que de esto se trata, cuando queremos poner foco en esto, tenemos que empezar a pensar que es importante, igual que tenemos una estrategia comercial, tener una estrategia dentro del área de personas, dentro de recursos humanos. Y dentro de los recursos humanos está la motivación y muchas otras cosas que evidentemente son importantes para que la gente quiera trabajar contigo y para que la gente no solo quiera quedarse contigo porque no tiene otro empleo, sino quiera quedarse contigo para dar la mejor versión de uno mismo. Y la motivación es una de las herramientas más importantes con la que contamos. Qué buen resumen de inicio, o sea, estupendo, porque al final, no sé si esto que se pone sobre la mesa, claro, venimos de una visión muy distinta, totalmente, sobre todo empresarialmente, por parte del empresariado hacia los trabajadores la visión es muy distinta, ¿no? Sí, yo creo que en eso afortunadamente se ha cambiado. De hecho, las organizaciones cada vez son más horizontales. Antes veníamos de un modelo absolutamente vertical. Y ahora sí que es verdad que todo es mucho más horizontal, incluso cuando se toma una estrategia, se hace una estrategia, se suele hacer en cascada para que estén todos implicados. Totalmente. Y antes era un poco como, bueno, pues la motivación, como no te la lleves de casa, no la encuentras. Y ahora, pues aparte de la que lleves de casa, pues es verdad que tanto las organizaciones como, bueno, pues como otras muchísimas actividades, incluso también personales, las tienes que ir buscando. Eso que dicen, ¿no? Bueno, es que muchas veces no son las ganas, sino los motivos. Y bueno, pues Yolanda estaba hablando y por supuesto ya sabe mucho de esto, pero es cierto que ya no nos movemos solo por un salario económico. Hay ese salario emocional que también lo priman mucho las empresas, esa escucha activa. Antes daba igual, tú venías a trabajar, te tenías que venir motivado de casa y llorado de casa. Totalmente. Entonces ahora, bueno, pues a lo mejor es que hay que escuchar y ver qué pasa ahí, porque lo que creo que no podemos olvidar es que las organizaciones, las cuentas de resultados, incluso, bueno, pues a la hora de crecer o de pérdidas, es que lo hacen las personas. Entonces creo que ahora afortunadamente se pone más a la persona en el centro y eso evidentemente hay que buscar esa motivación y muchas veces están, pues ese propósito a veces tan manido, yo no creo que sea tanto a lo mejor ese propósito como ese empatizar con los valores, saber que todos vamos para el mismo sitio y lo difícil es transmitir eso, por eso ya me vengo a mi terreno, claro. La comunicación es tan importante. Por supuesto que sí. Por supuesto. Bueno, ya podemos hablar o ya se puede hablar con los empresarios de esto sin que les chirríe demasiado, ¿no? Jesús, sí. Isabel. A ver, la evolución social ha hecho que, en general, lo que eran los sentimientos que antes no se podían comunicar, se veían en secreto, en silencio, en el estado más íntimo, hace que socialmente ahora sí se pueda hablar. Eso ocurre igualmente en las empresas, que son sociedad también.
Dentro de la sociedad ahora ya se puede hablar efectivamente del estado emocional de todos los trabajadores. Hablabas acerca de la motivación. Existe, como decía antes Esther, una intrínseca y otra extrínseca, una que llevamos nosotros de las ganas que tenemos por aportar y otra en el entorno en el que nos movemos. En el mundo de la empresa son el conjunto de condiciones que antes comentaba también Yolanda acerca de cómo hacemos esa alianza entre los miembros de un mismo sistema, en este caso la empresa, ¿no? Y luego, a partir de ahí, está el estudio del propósito, algo que habías comentado más bien como en la motivación como sistema de propósito. Desde mi punto de vista es que qué propósito tiene la empresa y cómo se alinean tanto el empresario, que es su motivación personal, es ese propósito, qué es lo que quiero conseguir, qué valor quiero aportar a la sociedad y qué valor quiero aportar a mi vida y a mi entorno, y cómo se alinea precisamente ese mismo propósito con los de los trabajadores. Y eso es el gran trabajo que se suele hacer dentro de los equipos, precisamente esa comunicación de esa visión, que en donde a lo mejor hay un visionario pequeño, grande, da igual, porque todos tenemos nuestra propia grandeza, y ese es el que más o menos hay que comunicar precisamente para que todo nuestro entorno, incluido trabajadores y soñadores, vayan de la mano. Claro, pues ahí, Isabel, también tienes mucho que aportar ahí en este sentido, ¿verdad? Sí, a ver, yo el tema de la motivación lo veo desde el punto de vista del emprendimiento. Claro. Es cierto que, bueno, que con los emprendedores también trabajamos, pues bueno, el tema de recursos humanos, pero para nosotros la motivación es la gasolina del emprendimiento. Alguien que no tiene esa motivación, nosotros decimos que el emprendimiento hay que vencer el miedo, que es una de las que frena siempre el emprendimiento, y luego tener mucha motivación. Y ahí sí que vemos pues la motivación en los emprendedores y lo importante que es tener pues todo esto que estáis diciendo, que sois personas expertas en relaciones laborales, en recursos humanos, y sí que es verdad que hay que cuidar mucho a los trabajadores, pero desde el punto de vista del emprendimiento, del autoempleo, que es lo que trabajamos, esa motivación es fundamental. Y he de decir que la gente que emprende, habría que estudiarla, porque sabéis el nivel de motivación habría que hacer un caso. Sabéis el nivel de motivación que tiene esta gente y cómo, cómo le puede, pues todas las dificultades que tienen a la hora de emprender, claro, pues se ven superadas debido a esa motivación, a ese exceso de motivación que tienen, ¿no? A veces claro, cuidado que la motivación en exceso... Claro, mi siguiente pregunta iba por ahí, Isabel. Creo que al final, a veces, me imagino que lo más difícil será gestionar el grado de motivación, porque digamos que todos cuando emprendemos o todo el mundo cuando pone una empresa en marcha, la motivación es 160%, ¿no? Bueno, estás ahí. El mantener eso en el tiempo, ¿no? Y que no se te venga abajo esa motivación con los primeros chascos empresariales que todos nos llevamos, ¿no? Por eso es tan importante la motivación, porque la motivación pues es lo que mueve todo eso. O sea, y alguien que emprende por primera vez, pues lo más normal es que fracase o que no le funcione bien la cosa y que tenga que redirigir y para eso es que lo digo, la motivación es la gasolina del emprendimiento. Si no estás motivado, no estás preparado para afrontar pues esos problemas o retos que te plantea el día a día a la hora de emprender. Hay que hacer una alianza entre la parte emocional y racional. Realmente claro, cuando uno emprende tiene que unir esas ganas, ese ímpetu, ese sueño con un planteamiento centrado, racional, donde se toman unas decisiones que, basado en la experiencia de otros y sencillamente en el conocimiento desarrollado por la propia formación claro, o la propia experiencia previa, pues te permite realmente alcanzar las metas que te quieras poner. Claro, correcto. Esa unión sí que garantiza un poquito más ese alcance de metas. Continúo. No, yo aquí el tema de la motivación para la gente que emprendemos es, como decía Isabel, la gasolina, pero la resiliencia es otra cosa muy importante. Y luego los emprendedores, y esto con perspectiva de edad, porque creo que no es lo mismo emprender con 20 y pocos que con 40 y pocos, o 40 y muchos, o como sea, como fue mi caso, lo que yo emprendí con 43 años, es que nunca se pierda la curiosidad. Eso, que nunca pierdas de vista el mercado. Y tercero, que nunca te enamores tanto de tu proyecto como para no ver más allá.
Es decir, creo que la flexibilidad en un emprendedor tiene que ser alta, junto con la motivación, pero no se tiene que cegar solo por ese enamoramiento que puede tener su proyecto y ese exceso de motivación que también hablaba Isabel. Es decir, no es incompatible. Tú tienes que saber que tienes un proyecto, pero si tienes que pivotar o tienes que ser flexible porque el aprendizaje que estás viendo o el mercado no está respondiendo, que seas capaz de hacerlo con inteligencia racional y emocional. Y eso no significa que traiciones a un proyecto, significa que adaptas tu proyecto a lo que el mercado te está pidiendo para hacerlo viable. Porque si no, simplemente tendrás un proyecto inviable, pero solamente tendrás un proyecto. Claro, de hecho, totalmente de acuerdo. De hecho, por eso muchos emprendimientos fracasan antes a lo mejor de incluso haberse llevado a la realidad, porque es verdad que, claro, esto es a base de tortas, a base de prueba-error y evidentemente la motivación. Además, no solo la motivación para llevar a cabo tu proyecto, aterrizar esa idea que tenías, esa ilusión, esa pasión, sino lo necesitas además mucho porque alrededor todo va a ser, ¿pero dónde vas? ¿Pero cómo? ¿Pero de verdad esto? Exacto. ¿Qué necesidad? Bueno, totalmente. Claro. A mí me llamaban loca. Los incomprendidos. Es así. Entonces, claro, esa motivación tiene que ser muy fuerte, pero como bien decíais, afianzada en pues tu plan de negocio, esas realidades del mercado que, bueno, hoy en día es muy difícil porque el mundo que conocemos hoy seguramente mañana ya no lo es. Y por lo que hablamos, nosotros estamos hablando de un futuro con nuestros ojos del presente, con lo cual es muy difícil. Pero sí que es verdad que la motivación, la ilusión, la pasión, la realidad, ese plan de negocio que sea viable y luego la cintura, el no estar dándote contra un muro y oye, pues por lo menos qué es lo peor que nos puede pasar, que no haberlo intentado. Pero sí que es verdad que la motivación es mucho, pues porque lo del exterior habitualmente no te dice, venga, que tú puedes. Totalmente. Rara vez. No, yo creo que